Bueno, vamos a escuchar palabra de Dios en este día, y Dios ha sido fiel. Hermoso ese videíto, todos diciendo, hablando de la fidelidad de Dios. El predicador que tenemos en esta mañana es realmente un predicador de lujo, y cada vez que lo escucho predicar, Dios me habla a través de tu vida. Así que gracias por estar con nosotros y festejar este aniversario de la iglesia. Bienvenido, Alejandro, Dios te bendiga. Yo voy a hacer algo que siempre hago cuando lo veo, y es reverenciarlo. Dios les bendiga mucho en esta mañana. Amén. Qué bueno poder estar juntos celebrando estos 13 años de fidelidad de Dios. Y cuando uno celebra el aniversario de una iglesia, de una congregación, es celebrar la luz sobre las tinieblas. Es celebrar el perdón sobre el pecado. Es celebrar un camino que Dios sabe que abre como una oportunidad de rescate y de salvación para mucha gente que todavía necesita conocer al Señor, y donde Dios va a usar a usted y a mí para cumplir ese propósito, para poder salvar, para poder rescatar, para poder redimir, para poder alcanzar a muchas familias que todavía necesitan oír el mensaje de la palabra del Señor. Así que muchas, pero muchas felicidades en esta mañana, y celébrelo con todo. Celébrelo con todo. Traigo los saludos de mi esposa, que en esta mañana no puede estar conmigo en este lugar, de la iglesia Catedral de la Fe, ahí en Lanús. Muchas, pero muchas felicidades para todos ustedes. Y para mí es un honor, un placer, un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con ustedes, y de ser invitado en esta mañana tan especial por alguien tan amado, tan querido por mí, respetado, como lo es su pastor Ernesto, a quien todo el mundo te ama. Yo sé que acá toda esta gente te ama mucho, 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 que está al lado tuyo. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, ¿le parece? ¿Trajo la Biblia? Encienda la Biblia. Antes era abra la Biblia, pero ahora es encienda la Biblia. Hay mucha gente que utiliza la Biblia, ahora me acerqué más, que utiliza la Biblia en modo celular, iPad, iPod y lo que fuere. Trajo su Biblia entonces. Filipenses capítulo 3, hay una versión que es la versión 1.0, que es esta, la de papel. Para todos los que tenemos algunos años más anteriores a la tecnología, tenemos esta. Filipenses capítulo 3, vamos a leer el versículo 12 y 13, pero antes quería introducirme pensando y reflexionando con ustedes acerca de los tiempos que estamos viviendo. Es decir, desde que la iglesia Resplandecer se fundó en este barrio, indudablemente había un montón de sueños y de expectativas que Dios tiene y tenía con esta congregación, pero indudablemente los tiempos han cambiado y el mundo en el que vivimos cambia rápidamente. Si usted se fija, seguramente cada mañana cuando enciende el celular o no sé, la computadora, va a encontrar que tiene una aplicación nueva. Y si usted no se actualiza, hay un montón de cosas que no va a poder utilizar, un montón de herramientas que tiene el celular o que tiene la computadora, que si usted no se actualiza queda fuera de onda. Es decir, que todo el mundo está hablando de lo nuevo y usted todavía está viendo cómo bajar el programa anterior. A mí me pasan un montón de oportunidades, que hay un montón de utilidades y de cosas que tiene el celular que no las sé manejar. Y no me considero una persona mayor, por lo menos todavía. No me considero una persona mayor, y a veces mis hijas me sacan el celular. Papá, es fácil, mira, y ya está. Y yo estoy toda la mañana tratando de ver de cómo hacer para bajar esa actualización y cómo ponerme en onda para poder estar en lo que todo el mundo está. ¿Sabe que una iglesia necesita entender y comprender que los tiempos en los cuales vivimos están cambiando? Que la sociedad en la que vivimos ha cambiado,
Y es tan vertiginoso y tan rápido el tiempo, como van sucediendo los cambios en el tiempo, que a veces no nos da a nosotros el tiempo para poder ayornarnos. Y quizás nosotros predicamos un mensaje, que es el mensaje de la palabra de Dios, pero no estamos teniendo en cuenta que la gente que llega a la iglesia, que viene a la congregación, viene con una mentalidad muy distinta a la que muchos de nosotros teníamos cuando llegamos al Señor. Nosotros hablamos acerca de la familia, padre, madre, hijos, pero es una familia que ya es irreal en la sociedad en la que vivimos. Porque yo le voy a decir, es padre, padres, padrastros, madres, madrastras, señoras, señores, relaciones esporádicas, una madre que dura 1 año, una madre que dura 3 años y luego viene otra. Y todos los chicos que nosotros tenemos en el Ministerio de Niños, tenemos que el concepto de madre es, bueno, no sé, ahora tengo una mamá que se llama Silvina, ¿no? Y entonces, cuando uno le pregunta, ¿cómo ahora se llama Silvina? Siempre se llama Silvina. No, es que papá cambia de mamá cada 3 años. Entonces, claro, nosotros, el concepto de familia que nosotros nos convertimos, conocimos al Señor, era la mujer para toda la vida, el hombre para toda la vida. Y nos encontramos con una realidad muy distinta. Lo que estoy diciéndole, y entiéndame, compréndame, no es que el mensaje de la palabra de Dios ha cambiado. Lo que ha cambiado son los receptores, son los seres humanos, las personas que nosotros nos toca lidiar y conversar, charlar, acercar a los pies del Señor cada día. Y frente a esta realidad hay un montón de cosas que comienzan a ocurrir dentro del ámbito de la iglesia, y a medida que va pasando el tiempo, la iglesia va desarrollándose, va creciendo, va ampliándose, va comprando más sillas. Aleluya. Con los cambios que comienzan a ocurrir, indudablemente caemos en el peligro, o podemos llegar a caer en el peligro de distraernos. Hay un montón de cosas que quizás tratan de llamar nuestra atención, y son tantas cosas que uno tiene que tener en cuenta que quizás en el camino, en lo que va transitando de la mano del Señor, uno se puede perder. Y miren, yo pensaba en algunas cosas que nos suelen suceder cuando vamos a comenzar a pensar en una iglesia, una congregación. Y pensaba mirando el video, ¿no? Esa primera foto me impactó, cuando hay 8 hermanos, 9 hermanos que están reunidos, ¿no?, en un lugar. Y quizás hay palabras que van resaltando en el momento que uno va a iniciar un sueño de Dios. Y yo me noté algunas palabras, como por ejemplo la palabra llamado, la palabra expectativa, la palabra desafío, la palabra incertidumbre, la palabra nervios, la palabra inversión, la palabra trabajo, la palabra incomprensión, la palabra quizás esfuerzo y dedicación. Es decir, palabras que cuando uno inicia en el camino son todas alentadoras, son todas palabras que uno dice, Señor, si hay algo que querés hacer, indudablemente podés contar conmigo. Pero cuando uno da el paso, cuando uno inicia, y seguramente es lo que ocurrió, empezar a buscar el local, dónde vamos a reunirnos, cómo vamos a hacer, y a obtener los recursos, porque todo esto hay que hacerlo. Y yo veía, ¿no?, en la parte esta de las aulas, y están refaccionando todavía, y hay que comprar pintura, y hay que comprar materiales, y hay que ampliarse, y después hay que extenderse. Todo eso trae consigo otras palabras, y yo anoté algunas de ellas, como por ejemplo la palabra adrenalina, la palabra luchas, la palabra gastos, la palabra sacrificio, la palabra promesas, y aparecen otras que vienen acompañando a ellas, la palabra pruebas, la palabra quizás pérdidas, la palabra entrega, las palabras conflictos, la palabra intereses, la palabra empuje, y otras palabras que quizás terminan llegando a nuestra vida y que no las podemos entender muy bien, que es la palabra dolor, la palabra sufrimiento, la palabra quizás el de entender y comprender el significado de lo que tiene que ver con llevar adelante una iglesia, una congregación, que uno piensa que solamente son cosas buenas las que tenemos por delante, pero hay otras que van a presentar dificultad, y uno también en ellas
tiene que estar parado sobre una palabra de Dios. Una iglesia que progresa, una iglesia que crece, una iglesia que se extiende, una iglesia que comprende el propósito de Dios. No es la iglesia que solamente entiende de que Dios está con ella en los momentos de bondad, en los momentos de misericordia, en los momentos de bendición, sino también una iglesia que entiende que Dios está en medio del tiempo de la prueba, en el tiempo de la extensión, en el tiempo de la oposición, en el tiempo en que tiene que enfrentar los desafíos que tiene por delante. Y esto es lo que Dios quiere, concentrar a la iglesia, resplandecer en este tiempo. Estos 13 años han sido muy buenos, pero lo mejor de Dios está por delante. Lo mejor de Dios está por venir. Y en eso hay que estar concentrado, hermano querido, hermana querida. No se distraiga. No deje que lo que está alrededor intente captar su atención. Concéntrese en lo que Dios le está diciendo por medio de su palabra, en lo que Él va a hacer, en la palabra profética que Dios establece en la Escritura para cada uno de nosotros, y avancemos determinadamente a alcanzar el propósito de Dios en esta ciudad para el Señor Jesucristo y hasta donde el Señor quiera. Amén. Gloria a Dios. Y pensaba en esto, yo le puse como título a esta palabra una sola cosa: entender y comprender que el poder encontrar el éxito, y entienda la palabra éxito, no hablo de la palabra éxito en el sentido de logro aventurado, sino la palabra éxito de estar en la voluntad de Dios. El poder encontrar el éxito y saber que estoy desarrollando la voluntad de Dios tiene que ver con determinarse en una sola cosa. Hay un proverbio chino que dice: nunca persigas dos gallinas porque no atraparás a ninguna de ellas. Es decir, que uno tiene que determinarse una. ¿Hay alguno de acá que es perseguidor de gallinas o ha sido perseguidor de gallinas en su niñez? Mis bisabuelos, miren, yo le voy a decir algo que le va a sonar raro. Mis bisabuelos tenían una casa en lo que nosotros llamábamos el campo, y esa casa del campo estaba en Adrogué, cuando Adrogué era campo. Ahora Adrogué se ha sofisticado, es un barrio muy bonito, muy lindo, pero en aquel tiempo, en el tiempo de mi bisabuelo, donde yo era muy pequeño, era el campo. Y nos íbamos los fines de semana a la casa de los bisabuelos a visitarlos, y ellos en la casa, enfrente de la casa, tenían un tremendo gallinero enorme. Criaban gallinas, gansos, tenían patos, y a mí me encantaba escaparme. Y me iba enfrente del gallinero. Ahora, yo pensé que nunca nadie advertía que yo estaba en el gallinero, pero cuando empezamos un lío bárbaro dentro del gallinero es porque yo estaba dentro. Y a mí me encantaba perseguir las gallinas. Lo primero que descubrí en esto de perseguir gallinas es que las gallinas no miran de frente. ¿No se dio cuenta? La gallina mira de costado, porque la gallina tiene un ojo acá y un ojo acá. No puede mirar de frente. Por eso la gallina, cuando usted la encara de frente, la gallina enseguida mira de costado. Así que uno de los secretos era tratar de agarrarla de costadete para que no pudiera verme. Así que la perseguía y luego perseguía a otra y nunca agarraba ninguna, porque en realidad la gallina sí tiene la audacia para poder correr rápido y sacarnos distancia, pero lo que la gallina no tiene es resistencia. Y lo que uno tiene que saber es que cuando uno quiere atraparla, debe perseguir a una sola. Esa la tenés que tener fija acá. Si le pusiste la coloradita, va la coloradita. Y entonces voy y la persigo hasta que la canso y la puedo atrapar. De alguna forma, entender y comprender, alcanzar el propósito de Dios tiene que ver con esto, tiene que ver con determinarse. No es tratar de abrir muchos frentes y decir, bueno, ¿cuántas cosas voy a lograr? Sino determinarnos en una cosa para no perdernos de lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Tienen todavía la Biblia abierta en Filipenses? Mire, vamos a leer ahí. Filipenses capítulo 12, versículo 13. Y lo primero que quiero desarrollar, la primera actitud que necesitamos entender, es tener una sana insatisfacción. Para cumplir el propósito de Dios tengo que sentir una sana insatisfacción. Allí en el 12 del capítulo 3 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Diga conmigo, una cosa hago. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta. Esto tiene que ver claramente con una sana insatisfacción interior. Usted puede estar contento, yo puedo estar contento por los logros obtenidos, podemos celebrar estos 13 años maravillosos, decir, qué bueno que ha sido el Señor. Y es verdad, Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel, siempre y cuando nos determinemos a desarrollar el propósito de Dios. ¿Cuántos han resuelto su pasado? A ver. Muy bien, ahora quiero mostrarle una gran diferencia. Una cosa es tener resuelto el pasado, que no es lo mismo que combatir con el pasado. Tener resuelto el pasado significa que yo en realidad asumí, entiendo y comprendo que hay un montón de cosas que ya viví que no las voy a poder cambiar. Eso es asumir, resolver el pasado. Pero eso no significa que vaya a combatir con mi pasado en mi presente. Hay un momento donde el pasado vuelve otra vez a encontrarte en el camino. Hay un momento donde el pasado vuelve otra vez a aparecerse. Una vez que uno comienza a transitar en el propósito de Dios, y es inevitable que el pasado vuelva a querer instalarse en el presente. Siempre aparece una novia de la adolescencia en el Facebook pidiendo un contacto. Siempre hay alguien que trata de buscarte, una prima que hace 80 años que no la ves y de repente dice, ¡ay, te encontré en el Facebook! Pero nuestras madres estaban peleadas y no nos podíamos. Siempre el pasado intenta volver. Y en algún momento el pasado vuelve. Puede ser alegre, pero puede ser doloroso. El problema es cómo hago para yo seguir extendiéndome a lo que está delante. Ciertamente, dice el apóstol Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora, fíjese qué sencillo sería si cuando aceptamos al Señor, cuando abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús, el Señor borrara nuestra memoria. Sería maravilloso. El problema es que cuando volveríamos al banco no sabemos con quién vinimos. Aceptamos al Señor Jesús. Te abro mi corazón, te entrego mi vida, borra mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y te voy a seguir todos los días de mi vida hasta el final. ¿Quién es esta gente? ¿Cómo llegué hasta acá? Sería un problema, ¿sí o no? Hay mucha gente que cree que lo mejor que le podría pasar en la vida es perder la memoria. Ahora, Dios nos deja la memoria. Y la pregunta es, ¿por qué si Dios de alguna manera perdona todos nuestros pecados pasados, nos deja la memoria? En primer lugar, nos deja la memoria para que no volvamos al mismo lugar. Y en segundo lugar, nos deja la memoria porque tener resuelto el pasado es que no me duela más. Tener resuelto el pasado es comprender y entender que fue un periodo de mi vida, pero también entender que mi presente y mi futuro se construye en base a ese pasado, que no quiero volver más, que no quiero volver a repetir, que no quiero volver a vivenciar. Y de eso se trata. Olvidar ciertamente el pasado no es que el pasado fue todo malo, porque le digo, en el pasado hay cosas buenas y seguramente hay un montón de cosas buenas que usted y yo tenemos en el pasado y que nos han servido para catapultarnos a lo que Dios tiene por delante. Usted fue a la escuela, ¿cuándo fueron a la escuela? Muy bien, algunos pueden decir, fue el momento más tortuoso de mi vida, pero en realidad la escuela te prepara para lo que está por delante. El poder asumir ciertas posibilidades, ciertas propuestas, el poder entender y desarrollar ciertas actividades. Es decir, no todo lo que nos pasa en el pasado es malo. Ahora, entender y comprender que lo que sí tengo que tener hoy, claro, es hacia dónde voy. La pregunta es, ¿hacia dónde estás yendo? ¿A dónde estás caminando? ¿Hacia dónde te estás extendiendo? ¿Dónde está puesta tu mirada? Ninguno de nosotros sale de nuestra casa y se para en la puerta y dice, ¿a dónde iba? Todos cuando nos subimos al auto, pusimos la sube y nos vamos hacia algún lugar, sabemos claramente hacia dónde tenemos determinado nuestro destino. Y el destino va a determinar el camino. Nadie puede transitar un camino sin entender cuál es su destino. La Biblia dice que Jesús es el camino. La pregunta es, ¿cuál es tu destino? Y esto es para que cada uno de nosotros lo respondamos. ¿Dónde estarás de acá 5 años? Que dices, no sé, seguiré con la Biblia abajo del brazo, trataré de ver de que el líder de alabanza se enferme, así puedo cantar yo alguna vez.
Trataré de buscar alguna oportunidad que Dios me dé, es decir, necesito saber hacia dónde voy a extenderme. El apóstol Pablo lo tenía clarísimo: una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Hay muchas bendiciones del pasado que han sido maravillosas, pero Dios tiene bendiciones más grandes por delante para que podamos lograr, para que podamos alcanzar. El día anterior no puedo dormir. Cuando llega el momento del viaje estoy estresado, cansado. Ya me subo al avión, me abrocho y ya... La azafata pobre nunca me puede servir nada porque yo estoy durmiendo. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando ya va llegando el horario del destino, también me agarra ansiedad. Es como que en algún momento ya me quiero bajar. O esto es como los chicos, ¿vieron? Empiezan a preguntar, nos acabamos de subir, vamos para Mar del Plata. Y empiezan, ¿falta mucho? Falta mucho, porque siempre no pasamos ni el primer peaje, ¿no? Y uno dice, no falta tanto. Y dice, ¿falta mucho? Y falta mucho, y falta mucho. ¿Saben qué? Esa es la sana insatisfacción. La sana insatisfacción tiene que ver con esperar de Dios lo mejor. Y la palabra de Dios lo asegura, los pensamientos de Dios son buenos para nosotros. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Yo quiero vivir y quiero disfrutarlos, cada uno de ellos, pero sé que están por delante de mí. Sé que lo mejor de Dios está por delante y hacia eso voy. Iglesia, que en el corazón de tu congregación, en el corazón de cada uno de los creyentes de esta iglesia resplandecer, entiendan y comprendan que lo mejor para esta iglesia está por venir, que los mejores tiempos están por venir, y que en el corazón se dé esta insatisfacción sana de decir, estamos caminando para lograr cosas mayores de las que hemos logrado hasta hoy. Y el Señor está con nosotros, vamos a ver su mano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero miren que yo no vine en esta mañana a darle palabras lisonjeras. Yo no vine a hablarle y a decirle, bueno, dale hermano, no vine con la manija. El pastor Metro me dijo, dale manija, para que vayas lejos. No hago como, yo me acuerdo cuando éramos chicos, teníamos un helicóptero, y algunos se lo acordarán, que se hacía con palito de helado y una gomita. ¿Se acuerda? Y se le daba vueltas al palito de helado, y se le soltaba y la gomita empezaba, y se te iba el helicóptero. A veces en la iglesia parece igual. Los hermanos vienen con la gomita estirada y uno viene, enroscan, cuando termina el culto, y se van, los hermanos contentos, inflados, pero les dura lo que dio la vuelta. El gran problema es si se te elevaba mucho, te quedaba arriba de un techo o de algún lugar, había que treparse, porque no tenía autonomía para poder bajar. A veces nos pasa lo mismo. Venimos a la iglesia para ser inflados, ¿no? Es como que venimos. Yo me acuerdo cuando era chico también, algunos se acordarán, ya me estarán sacando la edad, algunos. Había un muñeco que era inflable, que tenía base de arena. ¿Cuántos se acuerdan? Y uno le pegó una pica, ¡pum! Y se volvía a parar. ¿Cuántos son de esa época? A ver. Muy bien, todos son menores de 20 años. No, ahora, uno le pegaba y se y volvía a parar. ¿No? Nuestros padres nos hacían sacar la violencia con el muñeco ese, que tenía cara de payaso. Ahora el problema es cuando estaba un poco desinflado, ¿no? Porque no le pegaba y no se movía, no se paraba. A veces hay algunos cristianos que son así, vienen con el muñeco este así, y uno lo tiene que poder inflar para que pueda resistir los abates, los golpes, las tentaciones, ¿no? El tema es que ese inflarlos en cada reunión los pone en peligro porque no tienen autonomía. Y esto es lo que ocurre. A veces uno está en la iglesia y dice, a ver hermanos, vamos, ore, hablen lenguas, y hable, porque es el único momento donde está enchufado, donde está cargando. En la casa no se pone nadie a enchufar. Entonces, lo único que uno escucha es ruido. ¿Qué te pasa, hijo? Se me está descargando el espíritu. Y empiezan las malas contestaciones, empiezan los malos tratos, empiezan las opiniones negativas, uno ve y empieza a responder negativamente y todo, no sé, anda vos, no quiero ir, hoy llueve, hace frío, eso es para la gente que no puede buscar a Dios en la casa. ¿No? Y vamos como encerrándonos, no entendiendo y no comprendiendo claramente esto. Lo mejor de Dios está por delante, alguien dígame amén. Yo voy a caminar y usted tiene que caminar para poder tomar lo mejor de Dios que está por delante, amén. La segunda actitud que yo veo necesaria para poder cumplir el propósito de Dios es la entrega. Es la entrega. Y para esto me voy a una historia muy conocida. Si la quiere buscar, para aquellos que son eruditos de las Escrituras, lo pueden buscar y constatar que está en la Biblia. En Marcos capítulo 10.
Hay una historia de un muchacho que es rico. Un muchacho que tiene muchas riquezas, se acerca a Jesús y le dice: Maestro, yo he guardado todos los mandamientos de mi juventud. Le da al Señor uno de los primeros sermones que encontramos en la Biblia. Y Jesús dice que lo miró, lo amó y le dijo: solo una cosa te falta. Diga conmigo: una cosa te falta. Solo una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, dalo a los pobres, dalo a los pobres. Y entonces ven y sígueme tomando tu cruz. Y dice que él se puso muy triste porque era muy rico. Lo segundo que quiero decirle en esta mañana es que la actitud de alguien que va a lograr el propósito de Dios, que va a alcanzar el propósito de Dios, es alguien que está dispuesto a entregar. Ahora, cuando digo entregar, no es entregar cosas de mí, sino entregar mi vida. Claramente este pasaje nos muestra que Jesús no apunta a lo que nosotros querramos dar, sino que Él apunta a lo que Él está dispuesto a pedir y que nosotros tenemos que entregar. Claramente el Señor acá no está señalando algo que Él podría dar. Ahí el Señor está señalando lo más importante que Él tiene para dar. Porque en realidad no es que el Señor está mirando las riquezas. Lo que Él está mirando es el amor que este joven tiene por esas riquezas. Ahora, cualquiera de nosotros diríamos: qué corazón avaro, y le daríamos palo a este joven rico, y no se dio cuenta que estaba delante de Jesús. No se dio cuenta. ¿Sabe? Claro, nosotros porque lo miramos de acá y porque somos pobres, no tenemos plata, lo miramos y de alguna manera lo envidiamos. Pero este joven era rico porque indudablemente había dos características en él muy buenas. Una es, si las había heredado, era buen administrador porque todavía le duraba. ¿Sí? Y segundo, si tenía riquezas es porque las había trabajado. Es decir, que cuando vemos a alguien que es rico, no es que en realidad la vida lo favoreció. Es una persona que trabaja, que se esmeró, que invirtió, que hizo negocios, que desarrolló y por eso tiene riquezas. Ahora, el problema acá no es tener riquezas. Y cuidado porque a veces nosotros los creyentes, los cristianos, ponemos mal el ojo y nos equivocamos. Acá el problema no es que él era rico. Acá el problema era que él tenía su corazón en las riquezas. Y Jesús se acerca y le dice: solamente una cosa te falta. Ay, ¿qué es? Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora fíjense, el problema no es vender lo que tiene. Porque si vendiera lo que tenía, en realidad seguía siendo rico. El tema es darlo a los pobres. Y ahí es donde tiene que cambiar nuestra mirada. Porque claramente muchas veces lo que ocurre es que nuestra mirada está centrada en nosotros. Y el Señor trata de quitar esa mirada, de ese egocentrismo que tenemos, a la mirada hacia otros. Que hay otras personas que están a nuestro alrededor. ¿Sabe? Hay iglesias que lo único que hacen es mirarse a sí mismas. Hay congregaciones que solamente se miran a sí mismas. Y lo que Dios está diciendo es: aquello que más amás es lo que quiero. No quiero cualquier cosa, quiero lo que más amás. Mira, a mí, como decía Ernesto, siempre fui así como alguien que quiere saber y conocer. Y a mí vi dos historias en la Biblia que me resultaron re injustas, pero re injustas. Y a veces me he peleado con Dios por esas historias. Yo digo: no puede ser, son re injustas estas historias. Y le voy a llevar a esto. Una es la historia de Caín y Abel. Dice la Biblia que Caín se presentó delante del Señor con una ofrenda, ¿sí o no? Y llevó lo mejor de los vegetales. Y dice de que Abel se presentó delante del Señor con una ofrenda. Y él llevó una víctima para el sacrificio. Ahora dice: y Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¡Pah! Me enojé. Digo: no puede ser. ¿Por qué? Qué mala onda, Dios. Pero sí trajo lo bueno. ¿Sabe lo que nos muestra claramente la historia? Que Dios no está dispuesto a recibir lo que nosotros queremos dar. Dios siempre está dispuesto a recibir lo que Él pide. Por eso nunca te esfuerces en intentar dar algo a Dios que Dios no te está pidiendo. Porque en realidad nos estamos equivocando en el camino. Jesús le dice al joven rico, mirándolo, lo amó y le dijo: solamente una cosa te falta, no quiero todo lo demás. Lo que quiero es, ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres, entonces ven y sígueme tomando tu cruz. Lo que tengo para preguntarte en esta mañana es: ¿querés lograr alcanzar el propósito de Dios? Lograr el propósito de Dios, alcanzar el propósito de Dios y permitirle a Él que señale.
que te pida lo que más amas. ¿Qué amas? Porque cada uno de nosotros quizás tenemos el amor puesto en alguna otra cosa. Hay madres que lo que más aman son sus hijos y de repente el Señor te dice: a este me lo llevo para la India, a este me lo llevo para Corea, a este me lo llevo para el África, y no los vas a visitar nunca en tu vida porque un pasaje sale una fortuna. De no ser que te vengan a ver, conformarte con el Skype. Y uno dice: ¿qué? Yo les di la papadera, yo les entiendes tú, cuchara por cuchara. Ahí te das cuenta de que Dios es Señor de todo. Amén. Hay mucha gente en la iglesia que conoce al Señor como Salvador. Pero cuando Él empieza a pedir, se constituye el Señor. Y no es el Señor que consulta. No es el Señor que dice: ¿qué te parece? ¿Te conviene? ¿Cómo lo ves? Vamos y vamos. O dame y yo te doy. Porque hay mucha gente que arranca con el negocio del Señor, ¿no? Dice: ¿qué vas a dar? ¿Y cómo arrancamos esto? ¿Y qué porcentaje voy a obtener de ganancia de esto que te entrego, Jesús? Y en la Biblia hay un montón de ejemplos que no encontramos esto. No dice la historia que la mujer entró con el alabastro, salió un montón de guitas el perfume, salía del frillón, y de repente lo ve a Jesús, viene, rompe el perfume, y dice la historia que cuando la mujer salió tenía 10 perfumes más. Ese es el evangelio que se predica hoy. Darte un perfume al Señor y el Señor te va a dar 10. ¡Aleluya! Y la mujer agarró y dijo: no, uno solo no, otro más. Porque si... Y este es el evangelio que por ahí estamos como acostumbrados nosotros hoy, pensando de que cuanto más rompemos, más ganamos. No es así. El Señor al joven rico lo mira y le dice: solamente una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, dale a los pobres, entonces ve y sígueme tomando tu cruz. El Señor quizás lo que señale es lo que te cueste toda la vida. Y a veces venimos a la iglesia a permitirle al Señor que nos toque, pero que no toque aquello que nos vulnera. Señor, te pido tu toque. Hoy quiero tu rostro, necesito tu presencia. Pero no me molestes. No me pidas demasiado. Yo estoy dispuesto. Hay gente que está dispuesta a darle cosas a Dios, pero no está dispuesto a darle. ¿Qué otra historia? La otra historia injusta. La otra historia injusta es: David decide traer el arca del pacto que se había choreado a los filisteos durante un montón de tiempo. Y de repente David sabe que el secreto de su reinado, el éxito de su reinado, está en que la presencia de Dios está en medio del pueblo. Entonces decide traer el arca del pacto. ¿Cómo la trae? Dice que David mandó a hacer un carro nuevo y de repente hicieron un carro nuevo, último modelo, para traer el arca del pacto. Esto se llama tratar de nosotros optimizar los recursos para glorificar a Dios. ¿Sí? Muy bien. Dice que van trayendo el arca del pacto en un carro y de repente el arca empieza como a sucumbir y uno de los sacerdotes llamado Usa pone su mano para que el arca no se caiga y de repente fulminado. Chao, Usa. Cae muerto. Yo cuando leí la historia dije: esto fue re injusto. Pobre Usa, re buena onda. Puso la mano para que no se caiga el arma del pacto y de repente cae muerto. Los otros estaban mirando y decían: pobre Usa, que la quiso agarrar. Una desgracia. Ahora, ¿saben lo que nos muestra claramente esta historia? Que nuestras buenas intenciones no son suficientes para hacer la voluntad de Dios. Que aunque nosotros intentemos modernizar, ponerle lo mejor, Dios cuando dice cómo se tiene que hacer, se tiene que hacer. Y llevar el arca del pacto era colocar la varilla en los anillos y los sacerdotes debían llevarla sobre el hombro. No era un carro, era sobre el hombro. Debían sentir el peso de la presencia de Dios, llevándola donde quiera que la presencia de Dios iba a direccionar e iba a ir en pos de lo que Dios estaba queriendo hacer por el pueblo y a donde el pueblo debía ser dirigido. Lo que quiero decirle es que no podemos hacer la voluntad de Dios como nosotros queremos. No podemos nosotros chicanear a Dios y decirle: bueno, no sé, este año, Señor, no sé si voy a ir de misionero a Colombia, pero voy a ir a la playa. Voy a ir a ver. No. ¿Obedezco o no obedezco? No lo puedo hacer intencionalmente como yo quiero. A veces Dios nos está pidiendo el todo, nos está pidiendo que lo entreguemos, nos está pidiendo aquello que más amamos, pero nosotros lo que hacemos es extorsionar a Dios.
Intentar tomarnos como rehén. Yo conozco gente que dice, si no lo haces como vos, yo quiero, no vengo más a la iglesia. No vengo, no piso más. No vengo más. Se toma de rehén con Dios. Si no me das la chica que quiero, yo no vengo más. Me aparto, me voy al mundo. Como si Dios nos necesitara a nosotros. ¿Sabe lo que necesitamos nosotros? Entender y comprender que somos nosotros que necesitamos a Dios. Dios no necesita la silla llena por tu poca persona. A veces nosotros pensamos y Dios me necesita. Si yo no estoy, no sé cómo Dios haga su voluntad. Dios tiene otro reemplazo. Está demostrado en la Biblia. Ninguno de nosotros somos imprescindibles. Ahora, cuando Dios te señala, Dios te da la oportunidad, Dios te da un privilegio. Hay un montón de gente que estaría dispuesta a estar en ese lugar donde Dios te está poniendo. Hay un montón de gente que estaría dispuesta a decir, bueno, si Él se arrepiente, yo agarro viaje, porque estoy esperando este momento y esta oportunidad y este tiempo para poder alcanzar el propósito de Dios. Hermano querido, no se duerma en la silla de la iglesia. Esté despierto. Atienda claramente lo que Dios está queriendo hacer, porque en algún momento va a llegar donde el tiempo y la oportunidad coinciden, y eso se llama tiempo de Dios. Eso se llama en el momento donde Dios hace su voluntad, y ahí es donde Dios necesita nuestra vida. Así que con mucho respeto, díganle al hermano del lado, despabilate. Despabilate, hay que estar despierto para lo que Dios quiere hacer. La tercera actitud que veo en la Biblia es devoción. Tener una vida de devoción, una vida de adoración, una vida de contemplación. Y me voy a otra historia que me parece re justa en la Biblia. Re justa. Y es la historia que está en Lucas capítulo 10 de dos hermanas. Y ustedes ya saben quiénes son, ya saben, Marta y María. ¿A quién le damos siempre? Marta, porque Marta, la pobre Marta está re golpeada. Marta fundó ni una menos. Marta es la que, pobrecita, siempre la golpean, siempre la tratan mal, siempre hablan mal de ella. En todas las prédicas se habla mal de Marta. Pero, ¿sabe qué? Yo he descubierto que en toda iglesia hay una Marta. En toda iglesia hay una Marta, no porque se llame Marta, sino con la actitud de Marta. Es la hermana que dice, ya preparé la torta, ya tengo los cuchillos, ya tengo la velita. Nadie pensó en la velita del cumpleaños. Pero Marta sí pensó en la velita. Siempre en los aniversarios de la iglesia lo que no hay es fósforos. Porque nadie fuma. Bueno, siempre ahí hay alguien que confiesa, pero digo, nunca hay fósforo. Entonces, para prender la velita del aniversario no hay fósforo, y entonces Marta piensa en los fósforos. Siempre hay alguien que está pensando en lo que nosotros no pensamos. Siempre hay una Marta que está trabajando. Y yo me la imagino a Marta en la historia, está en la cocina trabajando. No, claro, uno piensa, Marta tenía el microondas, el horno eléctrico. No. Marta le amaba leña, estaba cuidando la leña, estaba preparando lo que iban a cocinar, estaba viendo que lo que estaba cocinando no se pegue. Marta está atenta. Pero de repente a Marta le pasa lo que a usted y a mí. En algún momento le pasó. Y quiero que me lo confiese y le diga, es verdad. A Marta le comienza a suceder la voz interior. Marta comienza a sentir la voz interior, y a mí a veces también me agarra. Marta está cocinando, está cortando y empieza, soy una estúpida yo. Estoy mal preparada. Estoy laburando como una esclava. Acá está Isaura, preparando todo lo que usted tenía que lograr, de contemplar, de hablar. Ustedes vayan a comer. ¿Te pasó alguna vez que empezás a decir, claro, hoy en el aniversario tocaron los más grosos, pero cuando hay culto de 3 semanas de oración no viene nadie. Vengo yo solo en el cronograma, ponen siempre mi nombre, cuando hay 3 gatos locos me toca a mí. Esa es la voz interior. No digo que pase en esta iglesia, estoy hablando de la escuela. Digo, donde empieza la voz interior. ¿Te pasó alguna vez que estás haciendo algo y de repente la voz interior empieza a hablar? Yo soy un cagado, yo soy un gil. Reunión de oración entre pastores, 5 de la mañana, estoy en la puerta tocando el timbre, no hay nadie.
Y empieza la voz interior, sos un salame, están todos durmiendo, tapados hasta acá con la sábana. Podrías haber orado por la ciudad desde tu casa. Tócalos ahora. Y es la voz interior, te vas en el auto y decís, soy un salame bárbaro. ¿Qué pasó? Bueno, a Marta le comienza a suceder la voz interior. Y arranca, esta voz interior siempre arranca bajita y después empieza a subir. ¿Qué pasó? ¿A cuánto le pasó? Y Marta en algún momento no aguanta más. Está en la cocina, no aguanta más. Ya, está con el cuchillo, ya tiene pensamientos malos. Marta está pensando, yo a esta comida le pongo veneno de rata. Yo sé que Jesús va a resucitar, pero María no. ¿Qué pasó? Estos pensamientos que le empezás a aplicar a la Biblia, a los pensamientos malos, tratando de que no sean tan pecaminosos, sino más santos, bueno. Pues sí, y Marta se cansa, agarra el repasador en fila. Y como toda mujer, siempre una conversación de una mujer es triangular, nunca va a ser directa. ¿Vieron? La mujer no dice, mi amor, ¿vas a buscar la campera de los chicos? No. La mujer que dice, ay, me parece que los nenes van a tener frío. Eso quiere decir entrar y agarrar las camperas. ¿Sí? ¿Cuántos hombres hay acá? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Aleluya, gloria. Marta viene como buena mujer y encara, y yo la verdad cuando estoy leyendo la historia creo que Marta va a encarar a María. Pero no. Marta agarra y encara a Jesús y le dice, Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda? Chon, 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 chon. ¿Entiende? ¿Quién era el problema? ¿Jesús ahí? No. ¿Quién era el problema? La otra que está tirada ahí a los pies. Nada más que contemplar. ¿Sí? Y mira y le habla a Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda? Y acá ocurre la respuesta no deseada. Acá es donde a nosotros nos pasa muchas veces. Miren, no bajo porque están filmando, pero es cuando la gente viene y le dice al pastor, pastor, mire, yo estoy con mujer en esta mañana de aniversario, llegué temprano, estuve orando para este culto, estoy clavándome en culto, parado toda la reunión. El jefe de Ujieres llegó tarde, empezó a dar orden, cambió todo lo que habíamos armado con los hermanos que llegamos temprano. Nos trató mal, nos contestó mal. Dijo, ¿sabe qué? Yo no quiero estar más con mujer. Y el pastor le dice, bueno, querido hermano, si no quieres estar más con mujer, no vengas más. Esa es la respuesta que no esperamos, ¿entiende? La respuesta que hubiera esperado del pastor, bueno, mi amor, tranquilo, no pasa nada, ahora lo voy a sacar al hermano de Ujier, lo voy a mandar de misionero del riesgo al agua, se congele y muera por el evangelio, vos estés contento. Y hemos ganado un marketing como iglesia. Esa es la respuesta que está esperando. Pero en realidad viene la otra respuesta. La respuesta es, bueno, si no quieres venir más, no vengas más. Hay un montón de hermanos que quieren ser ustedes. Puñal. Marta viene, ¿sí? Viene de la cocina, repasador en mano, en fila. Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda? Y ahí está lo que le dice en el versículo 41 y 42. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. Y María ha escogido la mejor parte. Una sola cosa te es necesaria. Miren, yo busqué en el diccionario necesidad. Y necesidad es, en el sentido más amplio, la necesidad es todo aquello que resulta indispensable para poder vivir. Es decir, María está adorando porque adorar es indispensable. Servir es un deseo. Esta es la diferencia entre necesidad y deseo. Por ejemplo, usted está con mucho calor, ¿sí? Caminando por la calle y dice, ay, necesito tomar
algo frío. Eso es una necesidad, porque si usted no toma algo frío, ¿sí?, se empieza a deshidratar, el cuerpo lo empieza a sentir, usted se descompensa, termina la terapia intensiva. Pero si usted va caminando por la calle y de repente en una vidriera ve unas botas y dice, ¡ay, necesito esas botas! Eso no es una necesidad, eso es un deseo. Aunque hay mujeres que no, es una necesidad. Es una necesidad. Lo que quiero decir en esta manera es que usted no puede vivir sin beber, pero usted puede vivir sin botas. Acá claramente lo que Jesús está haciendo no está hablando mal de Marta, no está censurando a Marta. Lo que claramente acá Jesús está mostrando es que lo que María está haciendo, está sufriendo una necesidad imprescindible para poder vivir. Y Marta está haciendo algo que ella desea hacer. Esta es la distinción claramente que vemos de lo que significa adorar. Adorar, todos necesitamos adorar, pero servir es una elección, un deseo que nosotros manifestamos tener. Si hay alguien que sirve o no sirve en la iglesia, no está sufriendo una necesidad, está cumpliendo un deseo. Por eso cuando alguien está deseoso de querer hacer algo para Dios, en realidad está retribuyendo de alguna manera, por propio deseo, todo el amor que el Señor le ha dado. Y es el resultado nada más que de ese amor que quiero demostrar. Ahora terminaron de adorar, de contemplar. María se secaba las lágrimas en Filoma de la cocina y Marta, ¿qué haces acá? Vamos a poner la mesa para comer. Y comieron. Y dice que comieron lo que Marta había preparado, indudablemente. Es decir, no estaba mal lo que estaba haciendo Marta, pero lo que estaba haciendo María era prioridad. Nunca confundamos nuestro servicio con nuestra dependencia de Dios. Nunca creamos de que nuestro servicio nos pueda ser, pero totalmente imprescindible, el buscarlo a Él, el adorarlo a Él. No importa si soy pastor, si soy líder, si soy, no sé, licenciado, si soy máster, si soy querubín, no importa. No importa, siempre en nosotros tiene que haber claramente entender que una cosa nos es necesaria y es adorar y buscarlo a Él, porque de eso depende nuestra vida espiritual. Una sola cosa nos es necesaria, buscarlo a Él. Mire, y acá me voy a ir a otra historia, que está en Juan capítulo 9. Esta historia es apasionante y usted quiero que la lea en su casa. Es el ciego más liguero de toda la Biblia. Es un ciego que es sanado por Jesús. Y de repente los fariseos se brotan. Se brotan de tal manera que empieza a haber un revuelo en la ciudad. Empiezan a buscar al ciego. ¿Dónde está el ciego? El ciego que fue sanado, el que ve. Empiezan a buscarlo y empiezan a hacer un interrogatorio a todo el mundo en la ciudad. ¿Dónde está el ciego que ahora ve? Y empezaron a cuestionar. Lo primero que hicieron, agarraron a los padres del ciego. Y agarraron y decían, ¿quién lo sanó? ¿Por qué lo sanó? Y era ciego de nacimiento. Y hacía mucho tiempo que estaba ciego. Todo el cuestionario. ¿Sí? Y de repente los padres dicen, miren, nuestro hijo ya es grandecito, le pueden preguntar a él. Se lo sacaron de encima, los viejos eso. Y los mandaron con el ciego directamente. Van con el ciego y de repente el ciego también es cuestionado. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué te sanó? Y hace mucho tiempo que no veías, y desde nacimiento, y pecaron vos o pecaron tus padres. Y te empieza a arrancar el cuestionario. Pero a mí me gusta lo que les dice en el versículo 25. El ciego responde lo siguiente: si es pecador, no lo sé. Solo una cosa sé, que antes era ciego y ahora... ¿Sabe qué nos marca esto claramente? A la gente no le importa tanto saber quién es Jesús. A veces nosotros queremos tirarle nuestro libro de teología por la cabeza a la gente para que la gente entienda, comprenda los atributos divinos, la gnosis de Dios, el abandono, el vaciamiento divino, para que entienda. No, a la gente lo que necesita es el toque del milagro. Le preguntaron a los fariseos, ¿quién es Jesús? No tengo ni idea. ¿Pero es un hombre pecador? Sí, es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora ve. Claramente lo que muestra ahí es la necesidad de tener una experiencia con Dios. ¿Sabe lo que va a permitir que usted pueda permanecer y perseverar en lo que usted cree hoy? No es todo lo que sabe de Dios, sino todo lo que puede experimentar con Él. Por eso, yo he dedicado la mitad de mi vida, ya literalmente la mitad de mi vida, a enseñar un instituto bíblico. Pero siempre digo a mis estudiantes, si nuestro conocimiento de Dios nos va a evitar el que podamos tener una experiencia con Él, mejor seamos ignorantes, llenos de fe, pero experimentemos lo que Dios quiere hacer.
a tener la cabeza llena de conocimiento y no poder verlo a Dios solamente haciéndole preguntas a los demás. Los fariseos tenían todo el conocimiento, pero ¿saben qué? Eran meramente interrogadores, porque no podían experimentar nada de Dios. No estaban viendo nada de Dios. Que nunca la fría teología y el frío conocimiento nos lleven a nosotros a estar en la iglesia tratando de cuestionar lo que Dios está haciendo hacer. Es mejor experimentar y vivir y decir, yo no sé en realidad cómo pasó esto. Lo único que sé es que antes estaba de esta manera y ahora puedo estar de esta manera. Gracias a Dios. Un aplauso para Marta. La experiencia. Que siempre, cada momento tengas una experiencia con Dios, en cada reunión tengas una experiencia con Dios. Yo le digo a la gente de mi iglesia, ¿sabe lo que va a hacer que usted permanezca en la casa de Dios, en la presencia de Dios? ¿Cuántas cosas podemos remodelar para tratar de generar esta cuestión de expectativa? ¿Podemos cambiar el decorado? ¿Cuántas veces lo podemos cambiar? ¿Podemos cambiar la alfombra? ¿Podemos poner al pastor? Lo teñimos, le ponemos barba. Le cambiamos el look, lo lookeamos, le ponemos pantalón de jean roto, un tatuaje en el codo, un sombrero, un collar de semillas, y que diga algo 3, 4 palabras en inglés y estamos todos contentos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para tratar de generar? Ponemos luces, humo, tratamos de ver, no sé, que salgan chorritos de agua, cuando decimos Jesús es fuente de agua viva, y que escupa. ¡Qué tremendo! Que estoy corriendo acá. ¿Cuántas cosas podemos innovar? Le pregunto. Llega un momento que siempre va a haber la misma decoración, el pastor va a ser el mismo, a no ser que haya alguien que venga de visita o de viaje, no pueda predicar. ¿Cuánto se puede innovar en una iglesia? ¿Saben por qué? Porque la gente que no tiene una experiencia con Dios, llega un momento que se aburre, se cansa y se va. ¿Saben por qué la gente se aburre, se cansa y se va? Porque no puede experimentar a Dios. Lo que hace que nosotros podamos permanecer en una relación con Dios es lo que vivimos con Dios en momentos determinados de nuestra vida, que generan en nosotros el impulso de decir, esta fe que vivo realmente vale la pena. Esta fe que vivo está viva. Esta fe que vivo en realidad la puedo sentir. De nada le sirve a usted tener la Biblia debajo del brazo y no poder vivir nada de lo que esta Biblia dice. Por eso lo que nosotros necesitamos es entender y comprender que predicamos la palabra viva y eficaz. Pero la palabra más sorprendente es que está viva y transforma, está viva y cambia, está viva y hace vivir plenitud, está viva y enciende, está viva y hace llenar a alguien del poder del Espíritu Santo, está viva para que realmente podamos tener una iglesia viva, que es en definitiva la iglesia que el Señor viene a buscar. Y no se olvide, pronto el Señor vendrá en las nubes a buscarnos. Pronto el Señor está preparando una iglesia que está despierta, experimentando la gloria de Dios. Y termino con esto. En quinto lugar, si los músicos me ayudan por un momento. La quinta actitud es la de permanecer. En el Salmo 27, en el versículo 4. Mire, yo hablé con mi esposa y le dije, quiero que este versículo me lo coloques en la lápida cuando me muera. Y yo se lo presto, si quiere usted lo puede poner también. Le digo Alejandro Quiroga, 12 de abril de 1972, sí, tengo 45 años, me veo de menos, ya lo sé. No sé la fecha que va a estar de este lado, Dios la sabe en su buena voluntad, pero abajo quiero que aparezca este texto. Y el texto es lo que dice el salmista David en el Salmo 27, en el versículo 4. Y debe ser su oración cada día. Cada día. Debe ser su oración por esta congregación, por esta iglesia. Debe ser su oración para poder entender el plan y el propósito de Dios. El salmista David dice, una sola cosa le he pedido al Señor y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su santo templo. Una sola cosa le pido al Señor, y esta es la que persigo: el poder estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Sabe lo que nos permite a nosotros realmente vivir la plenitud de la fe cristiana? Permanecer independientemente de cuáles sean los momentos. Usted seguramente ha pasado momentos maravillosos en la presencia de Dios. ¿Cuántos han vivido momentos maravillosos? Pero también han vivido momentos
A mí me tocó vivir momentos terribles de mi vida. Y de repente entender que Dios sigue estando ahí. Y he sido fiel, Él ha sido fiel. Y permanecemos unidos. Porque en realidad lo que me une a Jesús no es lo que Él me puede dar, sino lo que Él significa para mí. Cierro con esta idea. Dice que las mujeres, luego que Jesús había muerto, se levantaron muy de temprano al sepulcro, llevando especies aromáticas para ungir al cuerpo. ¿Sabe cómo se llama eso? Amor. Ya no podía hacer milagros, ya no podía darle palabra, ya no podía darle dirección. Lo único que había era un cuerpo sin vida. Pero esas mujeres se levantaron muy de mañana. Y me imagino que con todo el dolor, cuando uno está triste, cuando uno está depresivo, cuando uno está con dolor, lo que quiere es dormir, ¿sí o no? Pero sin embargo estas mujeres se levantaron de muy de mañana para buscar el cuerpo del Señor. Eso se llama amor incondicional. ¿Qué pasaría si Jesús no puede hacer nada por vos en esta mañana? ¿Qué pasaría si no habría milagro? No habría bendición, no habría toque. Estaríamos acá. Por eso muchas veces el amor que nosotros manifestamos al Señor es un amor de interés, un amor de decir, Señor, he venido a adorarte, pero en realidad si tienes alguna bendición te la agrego. Porque en realidad siempre somos movidos por nuestro egoísmo. Pero claramente el salmista David dice una cosa, le pidió al Señor: yo sé que dependo de Él, lo necesito a Él. Yo no considero ni contemplo un día de mi vida sin Jesús. ¿Sabe por qué? Porque yo ya vengo de ahí. Yo ya sé lo que es vivir sin Jesús. Y el que realmente entiende y ha tenido la experiencia de vivir con Jesús, jamás se le ocurriría mirar hacia atrás y decir, ¿cómo era vivir sin Jesús? Ni loco. Por eso es permanecer en lo que Él quiere hacer, permanecer todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Queridos hermanos, que en esta mañana aquí en Resplandecer podamos decirle, Señor, claramente una cosa hago, como dice el apóstol Pablo. Una cosa quizás me falta, como el hombre rico. Una cosa me es necesaria, como le necesitaba Marta. Quizás solo una cosa necesito saber, como el hombre ciego. O quizás en esta mañana él pueda decir, como el salmista David, una sola cosa te pido, Señor, que yo permanezca en tu casa todos los días de mi vida para poder inquirir en tu templo. Amén. En esta mañana el Señor nos permita. Yo le pido que se ponga de pie, que nos permita poder buscarle por un momento. Levante sus manos al cielo, ya estamos terminando. Tu gracia. Digámosle a Él, con aceite derramado, como fuente de agua viva, saciar mi ser, llama de fuego, ven y purifica.
que desarrolla un ministerio aquí, hermanos de fierro impresionante, que trabajan para ti. Y gracias, Señor, por todo lo que tú nos has permitido hacer. Bendecir nuestros misioneros en la India, Señor. Bendecí a aquellos que están en distintos lugares trabajando para ti, los pastores. Señor, muchas gracias. Te pido una bendición grande sobre tu pueblo y que podamos seguir viendo tu gloria cada día. En el nombre de Jesús. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y Dios haga